Voy a hablar acerca de lo que abre los cielos. En esta ocasión, mi hermano, vamos a ver, además de la obediencia y la mansedumbre, otros ingredientes que permitirán que nosotros también podamos abrir los cielos sobre nuestra familia, nuestra casa, sobre nosotros. Gloria a Dios. Así que vamos a mirar los ingredientes. En el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 3, vamos a leer el capítulo 21. Capítulo 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Aleluya. Como ustedes saben, existen los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y mientras los tres evangelistas hacen mención de este pasaje, sin embargo, solo Lucas hace alusiones de que Jesús estaba orando cuando el cielo se abrió. Y él le pone mucha atención a esto, porque como hemos visto, yo estudiando este libro, Lucas era un hombre de oración y siempre estaba pendiente de los momentos de oración de Jesús. Es que él más menciona acerca de la oración de los tres evangelistas sinópticos. Entonces vemos acá que la oración, hermano, abre los cielos. Aleluya. Qué tan importante es orar que los discípulos de Jesús le pidieron a Cristo que los enseñara a orar. Yo sé que ellos aceptaron a Jesús, le dijeron enséñanos a orar, como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Así que la oración se aprende, hermano. A orar se aprende, mis amados. Uno no nace sabiendo orar. De hecho, muchos de nosotros quizás oramos en otro tiempo y orábamos equivocadamente. Orábamos quizá a quien no era Dios. Es posible que hay gente que esté orando a quien no es Dios. Es posible que haya gente que esté orando, pero que esté orando mal, como dice la Escritura. Ustedes cuando piden mal porque piden para vuestro deleite. Así que eso es una oración equivocada. La que yo quiero que tú me des, Señor. Yo quiero que tú esto. Y usted sabe todo lo que la gente comienza a pedirle al Señor sin primero comunicarse. Hay que aprender a orar. Y los discípulos se acercaron porque ellos necesitaban aprender de Jesús. Lo lógicamente es, mi hermano, la ideología y la ciencia de ahora, la parte más baja de la tierra es el mar muerto. Y es el lugar donde se desemboca el río Jordán. El río Jordán significa lugar bajo, lugar de humillación. Entonces miramos cómo la humildad nos permite a nosotros tener acceso libre a la presencia misma del Señor. Vemos que un corazón activo lo mira a Dios de lejos, pero Dios se acerca a aquel que es humilde de corazón. Sí. Cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó humillándose. A mí me llama mucho la atención que aparte de que Jesús inició su ministerio en el Jordán, cuando Jesús estuvo a punto de ir a la cruz, hizo exactamente algo que es un acto de humillación, hermano, el que Jesús hace al trasladarse desde el Monte de los Olivos y pasar por el terreno de Cedrón para llegar finalmente, no, perdón, del aposento pasar del aposento alto a llegar al Monte de los Olivos para orar. Y cuando él estaba en este lugar, fue el lugar donde fueron a buscarlo y lo apresaron para llevarlo a la casa de Anás, el sacerdote. Así que nosotros miramos que Jesús comenzó su ministerio humillándose y lo terminó humillándose también. Es impresionante, hermano. Y me llama la atención entonces que él dentro de sus enseñanzas nos dijera a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que la humildad es una característica que debe aparecer en cada uno de los que profesamos la fe de Jesucristo. Amén.
Es muy importante la humildad, hermano. Mire, Mateo capítulo 3, capítulo 16, dice, Jesús después que fue bautizado subió del agua y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo no hace alusión que Jesús estaba orando como Lucas. Es Lucas el que hace, que dice que Jesús estaba orando en todo momento. Que cuando se abrieron los cielos Jesús estaba en una actitud de oración. La oración, mi hermano, es muchísimo más importante de lo que mucha gente ha llegado a creer. Así como un vehículo necesita combustible para trasladarse de un sitio a otro, nosotros necesitamos del combustible de la oración para poder caminar en los caminos del Señor. Y ese combustible lo adquirimos nosotros a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, porque es la respuesta de Dios a nuestras oraciones. O sea, cuando estamos hablando de oración, hablamos de un diálogo con el Señor, de una conversación con el Señor. La religión nos enseña monólogo, nos enseñan a rezar, a repetir varias frases. Pero la oración no es eso. La oración, aunque en el diccionario de la española sea un sinónimo, pero sin embargo, hermano, se distingue uno del otro en que los rezos son vanas repeticiones, mientras la oración es un diálogo con Dios, una conversación con Dios. Por eso es imprescindible cuando uno está orando tener su Biblia para uno abrirla, para que Dios le indique a una donde Dios nos va a hablar como respuesta a lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor. Así que no podemos hacer un devocional y un momento de intimidad sin tener una Biblia en la mano, porque Dios quiere hablarle. Y Dios le puede hablar a través de la palabra. Porque no a todo el mundo el Señor le habla, porque hay gente a quien el Señor le habla audiblemente, y no a todo el mundo el Señor le habla audiblemente. Pero si tenemos todo la misma oportunidad a través de la palabra de Dios para que Dios nos hable. Así que cuando nos ponemos a leer la palabra de Dios, pidémosle primero, háblame Señor, respóndeme, contéstame a lo que te estoy pidiendo, Padre Santo. Y tú verás que cuando tú abres la Biblia y ahí el Señor te va a hablar en el lugar indicado y te va a dar la palabra que tú quieres escuchar de Él. Cuando comenzamos desde abajo, nadie nos puede derribar, mi hermano. Sin embargo, cuando la gente comienza desde arriba, es muy fácil que la gente lo jale y se carga. Tenemos que tener mucho cuidado. Aprendemos de Jesús, que Jesús comenzó desde abajo hasta arriba. Y así mismo nosotros debemos comenzar desde abajo hasta arriba. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 22, dice, y el Espíritu Santo vino sobre él como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aleluya. Qué lindo, ¿eh? Aquí estamos mirando claramente al Dios Trino manifestarse. Estamos hablando de la persona de Jesús, que es Dios hecho carne. Hay que mirar bien ese concepto, hermano, porque muchas personas de eso dudan. Muchas personas no creen que Jesús es Dios. Muchas personas dicen Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y están equivocados. Y créame que son muchos los cristianos, protestantes y evangélicos que piensan que Jesús no es Dios. Entonces la Biblia nos enseña claramente en el Evangelio, en la carta de Juan, dice, todo aquel que no cree que Cristo vino en carne, que Cristo es Dios, aleluya, es anticristo. Tiene un espíritu de anticristo operando, está en contra de Cristo. Y es muy peligroso no creer la verdad de Jesús. ¿Por qué es muy peligroso, mi hermano? Porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el Dios que se hace carne. Es como dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. En el principio era el Verbo, capítulo 1, verso 1. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Aleluya.
Y usted sigue leyendo, está hablando claramente en ese capítulo 1 del Evangelio de Juan de la persona de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos entender a Dios Trino? A Dios que es uno entre tres personas, desde una persona muy simple, hermano. Si nosotros observamos como persona, como individuo, y somos un ser que anatómicamente se divide así rápidamente en tres partes: cabeza, corazón y cuerpo. Cabeza, tronco y extremidades, perdón. De la que nos enseñaron a nosotros cuando estábamos estudiando en primaria. Decían que tenían una cabeza, que tenían un tronco y que tenían extremidades superiores e inferiores. Y lo dividían rápidamente en tres partes. Sin embargo, note usted que una depende de la otra. No pudieran sostenerse las extremidades si no tuvieran un tronco donde apoyarse. Pero lo mismo, las extremidades superiores podían hacer su movimiento. Necesitan de un informe que viene de la cabeza, pero depende del tronco, porque las ramas que inervan nuestros cuerpos superiores salen del tronco. Y en el tronco, que está en el tronco de nuestro cuerpo, no sé si me doy a entender. Es impresionante, todo el cuerpo está conectado, como si tuviera una red eléctrica, nerviosa. Todo depende de uno de lo otro. Aleluya. Inclusive el cuerpo solamente puede moverse, aleluya, por impulso eléctrico. Y cuando le quitan la cabeza a un cuerpo, se mueve con los últimos impulsos que le quedaban. Usted ve gente que le van la cabeza y a un animal siguen pataleando. Santo. Porque todavía las células están vivas. Y hay una fuente de energía que va a durar poco tiempo, porque fue desconectado de la fuente que lo sostenía, que lo sustentaba, que era la cabeza. ¿Cuántos me entienden? Ahora, estoy queriendo explicarle a Dios Trino de una forma simple. Por ejemplo, un vaso de agua lo puedo conseguir entre tipos diferentes y es la misma agua. En estado líquido, pero se puede tener unos bloques de hielos. Probablemente no sea de la misma agua, sean de otra agua. Pero le aseguro que dentro de un instante, cuando se derrite, sigue siendo la misma agua. Santo. Y si yo introduzco en una vasija y esa vasija la pongo al fuego, voy a tener un vapor del agua y se evapora. Y es la misma agua en un estado diferente. ¿Me están entendiendo? Así que el agua misma puede estar en tres estados diferentes: sólido, líquido y gaseoso. Y es la misma agua. ¿Sí? Así podemos entender nosotros al Dios Trino. Ahí está una representación de Dios Trino en la Biblia, santo. Jesús, en obediencia al Padre, llega al río Jordán para bautizarse y le dijo a Juan: deja, porque así conviene que compramos toda justicia. Entonces Juan decide bautizarlo, pero cuando lo hace, Jesús estaba orando y el cielo se abre. Se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Pero también el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Aleluya. Qué lindo, ¿eh? Así que Dios puede tomar forma de lo que Él le plazca. En el Antiguo Testamento, Jesús tomó fuego de una roca. Santo. Cuando usted lee la primera carta de los Corintios, capítulo 10, dice que la rica espiritual de la que salió agua y que seguía al pueblo de Israel en medio del desierto era Cristo mismo. Santo. ¿Se da cuenta, hermano? Porque Dios, aleluya, se disgustó de tal manera como Moisés cuando golpeó la roca por segunda vez. Porque lo que Moisés estaba haciendo estaba en contra de lo que iba a suceder. Cristo hizo un único y solo sacrificio. Iba a redimir
a todo aquel que creeste en Él. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no va a volver a hacer más sacrificio. A Jesús nadie más le va a poner un dedo encima. Nadie más. Y cuando Moisés, enojado con el pueblo, toma la vara y habiendo dicho de Dios, háblale a la roca para que te dé agua. Y la roca era Cristo. Él tomó la vara enojado para golpearlo otra vez. Dios se disgusta con él y le impide la entrada a la tierra prometida. Así note usted, hermano, cómo el Señor tomó una forma de roca, pero también en otro momento determinado toma forma de una nube. El pueblo de Israel tenía una nube que lo guiaba de día y también tenía una columna de fuego que lo guiaba de noche. Aleluya. Dios es poderoso. Así que Dios se manifestó de muchas formas, hermano, de muchas maneras. Pero en los postreros días, dice el Señor, se ha manifestado a través de su Hijo. Se personificó y tomó un cuerpo humano. ¿Para qué? ¿Para qué tomó un cuerpo humano? Para poder entendernos a usted y a mí en nuestras debilidades. Él dice que fue tentado en todo, pero en Él no se halló pecado ninguno. Así que si hay alguien que nos va a ayudar a salir de tentaciones, si hay alguien que nos puede ayudar y nos puede alumbrar de toda situación en que estemos tentados en momentos determinados, se llama Jesús. Y eso es la importancia de la oración, hermano. Que usted pueda dialogar con Dios. Que usted pueda saber qué hacer en los momentos de necesidades. Entonces la Biblia aquí no se está hablando de un Dios manifestado en 3 personas. Jesús dijo cuando se iba, me voy, pero no lo dejo huérfano. Estaba hablando a los discípulos. Le dejaré a ustedes el Espíritu Santo. Él lo guiará a toda verdad. Aleluya. Él lo enseñará. Le enseñará todas las cosas. Entonces, el Espíritu Santo no es, como dicen algunos, un viento o un fluir que se manifiesta de parte de Dios. El Espíritu de Dios es una persona que vive dentro de nosotros. Y así como Jesús en el Antiguo Testamento tomó diversas formas, también Él lo hace en esta dispensación. Por ejemplo, descendió sobre Jesús como una paloma. Pero ahora Jesús dijo de Él lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrá río de agua viva. Aleluya. Y eso lo dijo del Espíritu Santo que vendría a habitar en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo, ¿con qué lo comparamos? Con un río de agua viva. Aleluya. Note que ahora está poniendo la figura en forma de un río dentro de nosotros, de cada individuo que ha creído en Cristo Jesús. Así que si hay alguien que está oyendo esta palabra y no ha creído en Cristo Jesús, que tenga el privilegio de abrirle el corazón a Jesús y recibirlo como su Salvador personal, y como beneficio se llevará la persona misma de Dios en forma de espíritu en su interior. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Es lo más preciado que le puede pasar a uno, conocer a Dios vivo y al Dios Todopoderoso para que habite en nuestra vida, en nuestros corazones. Gloria a Dios, poderoso Jesús. Entonces, como yo le estaba diciendo, la oración puede abrir los cielos, hermano. Por la desobediencia de los hombres, el cielo fue cerrado. Desde el profeta Malaquías hasta el profeta Juan el Bautista, hubo un lazo de 450 años de silencio de parte de Dios, a causa de que el pueblo de Dios había en pos de otros dioses y se había olvidado del único y verdadero Dios. Entonces Dios se quedó callado, enmudeció Dios y no le volvió a hablar por 450 años. Aleluya, santo. Hasta que Jesús vuelve a abrir los cielos en esa oración que hacen en Jordán. La oración abre los cielos, hermano.
El primer mártir que tuvo la iglesia se llama Esteban. En el capítulo 7, oh santo, me fue el capítulo. Y aquel hombre estaba orándole. Bendito Dios. Había mucha gente que conocían al Señor, pero otra gente se molestaban, los religiosos. Estaban molestados con Esteban. Pero fruto de ello, tomaron la determinación de apedrearlo. Aleluya. Pero mientras se apedreaban a Esteban, la Biblia dice que él, levantando su mirada hacia el cielo, aleluya, hace una oración. Y oye la oración que está haciendo. La misma que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando lo estaban crucificando. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Esteban, lleno del Espíritu Santo, lejos de tomar piedra y de quitarse de la piedra que le estaban tirando, o de salir huyendo, lo que hace es recibir todas esas piedras que vienen sobre él. Pero no sin antes levantar la mirada al cielo y hacer una oración para pedirle a Dios que tuviera misericordia de los que lo estaban apedreando. Santo. Qué interesante, hermano, ¿eh? Que cuando él hace esta oración, dice, y Dios abrió los cielos y vio a Jesús, al Hijo del Hombre, puesto de pies, ay santo, a la diestra del trono del Padre. Qué interesante. Oh santo Dios, aleluya. Ahora Jesús está de pie, como diciendo, te llegó la hora, te llegó el momento de que venga para acá, como que lo está recibiendo. Y así se despide Esteban, el primer mártir de la iglesia de la tierra, en una oración que abre los cielos y que sin lugar a duda le da entrada directa a su espíritu a la presencia de Dios. Así los cielos se abren, hermano, cuando nosotros somos capaces de orar y cuando somos capaces de perdonar. Porque si oramos y no perdonamos, no vamos a entrar a los cielos. ¿Qué es importante? Es el perdón. Dentro de la oración modelo que Jesús les enseñó a sus discípulos y que hoy nos enseña a nosotros a través de la Biblia. Y perdónanos nuestras deudas. Está hablando Jesús de cómo debemos orar al Dios Todopoderoso. Debemos decirle a nuestro Padre, perdona nuestras deudas. Pero oiga cómo, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos adeudan, dice en una versión. Aleluya. Quiere decir, hermano, que el Señor nos va a perdonar si nosotros perdonamos. De hecho, si usted mira esa cita en el Evangelio de Mateo capítulo 7, cuando Jesús está enseñando a su discípulo a orar, se da cuenta que después que terminó la oración modelo que le dejó a la iglesia, para enseñarle cómo era que tenían que orar. Y termina, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice, porque si no perdonan unos a otros nuestras ofensas, tampoco mi Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Qué tan importante es el perdón, que cuando no perdonamos, quedamos nosotros bajo yugo de esclavitud. Cuando no perdonamos, somos nosotros esclavos de sentimientos horrorosos, hermano, que martillan nuestra alma y castigan nuestra mente, que castigan a uno nuestro propio cuerpo, porque de ahí nacen las enfermedades. Aleluya. Enfermedades que nacen en el pensamiento del ser humano y de la mente del ser humano y se trasladan al cuerpo. Déjeme decirles esto, hermano. Cuando una persona no ha perdonado a alguien y está guardando rencor y averiguando el deseo de venganza de ese alguien, algún día yo me la voy a discutir, no se preocupen. Marineros somos y en el mar andamos. Y hay gente que dice, no se preocupen, ahí en la bajadita nos vamos a encontrar. Y hay gente que está esperando el momento de vengarse, de verse otro destruido, caído. Y otro un poco más religioso dicen, bueno, Señor, toma venganza de mis enemigos. Pero cuando abren los ojos, ahí está. Santo, si tiene la oportunidad se la desquitan. Entonces no está dejando nada al Señor. Dice que está dejando al Señor, pero no está dejando. Entonces dicen, a Dios orando
y con el mazo dando, como dice un dicho. Y eso no puede ser. Si usted va a dejar literalmente que sea el Señor que le haga justicia, hermano, aprende a esperar en Él. Ore y aprende a esperar en Él. Esperar que los cielos se abran a su favor. Solo pídale, Señor, dame la gracia para perdonar a mi hermano que me ha ofendido, a mi amigo, a mi familiar, a mi hijo, a quien sea, hermano. ¿Cómo puede ser posible que haya personas enemitadas con familiares? Santo Dios. A veces hay personas que matan los padres, matan la madre. Y imagínense, hermano, son cristianos y son enemigos de la familia. Imagínense. Entonces, a veces, cuando la persona está a punto de morir, ay, me da pena, debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro. No, hágalo ahora. Cuando esa persona puede oírles, puede hablarle y a través de usted puede convertirse al Señor, si no es cristiano. Porque usted tiene que dar testimonio de lo que usted es. A veces tenemos iras, pero también tenemos que decir al Señor, Señor, quítame la ira. Quítame todo lo que a ti no te agrada, Padre. Postrarse delante de Él. Humillarse delante del Creador. Y orar para que nuestras oraciones abran los cielos, hermano. El orar es lo más importante en nuestra vida. Porque una persona que no ora, una persona que no va a ver la presencia de Dios. Una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Por eso nosotros, en la séptima trompeta, se ven tanto milagro. La séptima trompeta, nuestra iglesia, dirigida por nuestros pastores, Kelas y Diana, y un grupo grande de evangelistas, de intercedores, que siempre tienen sus rodillas dobladas, abriendo el cielo a favor de nuestra congregación, para que nuestra congregación pueda mantenerse en pie. Porque vuelvo y le digo, una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Si usted no ora en su hogar, ese hogar está perdido. Usted tiene que orar y esperar para que Dios abra los cielos a su favor. Yo puedo decirlo porque el Señor no una vez, varias veces ha abierto los cielos a mi favor. Y yo sé que la oración tiene poder. Al momento, hermano, en que queremos orar y a veces no podemos decir nada. Al menos a mí me ha pasado, yo no sé a usted, pero a mí me ha pasado. Pero usted, en esos momentos que vienen, comience a reprender y comience a alabar a Dios. Ponga alabanza, paséese, reprenda toda malicia, todo pensamiento, todo lo que no es de Dios. Eche fuera toda malicia satánica, todo pensamiento que quiera venir a turbarla. Y siga alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted va a ver cómo el cielo se va a abrir a su favor. Y así el cielo se abre a nuestro favor. Y abra su corazón. Perdone cualquiera persona que le haya hecho daño, no importa quién sea, perdone. Y estaba yo oyendo el testimonio de Gigi Ávila cuando el esposo mató a su hija. Y él fue a la cárcel a orar por él. No a ahogarlo ni a decirle que lo condenen, a orar por él. Y él dice que él se volvió un evangelista en la cárcel y le mató a su hija. A nosotros nos matan un familiar y queremos matar a toda la familia de esa persona que mató, aunque no tengan la culpa.
Y aunque no sepan nada, no sabemos perdonar. Y el que no perdona no va a entrar al reino de los cielos, porque la palabra de Dios lo dice. Así, hermano, que espero que esta palabra, yo estoy sola en la casa de mi hijo, en el apartamento de mi hijo, y he estado orando, pidiéndole al Señor, y estaba leyendo, y vinieron esta palabra a mi mente, y quise compartirla con ustedes, mis hermanos. Quise compartirla y decirle que la oración es la llave a todo su problema, a todo. No hay un problema que usted tenga que la oración no sea la llave. Comuníquese con el Creador, abra los cielos con su oración y usted verá la respuesta de Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde en esta noche. Y seguimos orando uno por los otros, porque hay tanta cosa por qué orar, por la humanidad, por todo lo que está pasando en este mundo, por esta pandemia que no se acaba. Donde quiera que usted pasa, es un lamento. Entonces nosotros los que conocemos a Dios, tenemos que orar para que le abra los ojos a aquellos que están dormidos. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Bendiciones.